Hola, ¿cómo están? Estoy hablando como sale, sin ensayos, sin guión, solo yo compartiendo lo que tengo para decir. Como les venía contando, mi paso hacia la universidad no fue fácil. Pasé de estar en una escuela donde tenía frases motivadoras todo el tiempo en las paredes, a ir a una institución donde estaba lleno de láminas de política, donde no había ningún conocido. Recuerdo que a veces llegaba emocionalmente mal y era como que algo me llevaba a mirar la pared a buscar esas frases que siempre estaban en mi escuela y no había ninguna, no había nada. Era todo frío y los compañeros de la universidad eran muy diferentes a los míos de la secundaria. Eran todos gente adulta y yo era recién salida de la secundaria. No podía encontrar ni siquiera en ellos alguien que me pudiera dar una palabra de aliento. Solo me acuerdo de 2 profesores, que eran muy amorosos para hablar. En realidad 3. Una de ellas era la profe de matemática, que cada tanto me regalaba una sonrisa, me saludaba cuando me veía. El resto no, olvídate, no saludaba a los alumnos. Después había un profesor que era muy gracioso y la profesora que acompañaba al profesor, porque a veces van en parejas. Una vez recuerdo que me felicitó delante de todos porque había aprobado un recuperatorio, un examen, y me preguntó para que todos sepan cuál era el secreto de haber desaprobado o haber tenido una nota baja en el primer parcial y haber levantado tanto la nota para el segundo, creo que me había sacado un 9. Y chocha la profesora, porque yo lo que respondí fue, no, hice la tarea solamente. Pero bueno, a ver, hacer la tarea era estar todo el día abocada a la materia, porque la tarea no era 4 o 5 ejercicios, era una fotocopia de varias hojas de ejercicios, que cada uno te llevaba media hora más o menos para resolver. O sea, si querías aprobar la materia con una buena nota, le tenías que dedicar todo el día, solo a esa materia. Después tuve otros profesores, pero eran distantes, eran serios. No se generaba ni ahí el vínculo que se genera en una secundaria, porque tienen tantos alumnos que no se acuerdan los nombres, los apellidos de todos. Y ahí me choqué con la realidad de que cuando te equivocabas se reían. Yo estaba acostumbrada a que en la escuela la maestra siempre decía, bueno chicos, no hay que reírse, hay que respetar, todos podemos equivocarnos, pero en la universidad no. Vos te equivocás y se te ríen en la cara hasta los profesores, por lo menos en la universidad que yo iba. Bueno, la cuestión es que no me pude adaptar, lamentablemente. Estudié durante 1 año y medio, 2, y una persona a quien yo quería mucho en un momento me dijo, ¿y cómo te está yendo en la universidad? Y le dije, la verdad que mal. Y yo era una alumna excelente, esta persona me conocía de la escuela. Y me dice, ¿y por qué no estudias algo un poco más fácil? En el momento me generó un poquito de rechazo, porque digo, a ver, si terminé siendo la mejor alumna en una escuela tan difícil, ¿por qué tendría que ser difícil esto? Y claro, después haciendo cálculos, la orientación que yo había tenido en secundaria era en otra rama, y era lógico que me costara este estudio que no tenía nada que ver con ninguna de las materias que había hecho en el secundario. Entonces ese mismo día fui a mi casa y dije, mamá, papá, quiero dejar la carrera. Se sorprendieron un montón. Me ayudaron a conseguir otra escuela donde podía hacer la misma carrera, pero no era una licenciatura, era un profesorado, un nivel un poquito más bajo, pero era sobre la temática que a mí me gustaba. Así que me inscribí y el año siguiente empecé. Y sí, y la terminé. Le hice caso a esa persona y el consejo fue súper útil, porque no solo pude terminar la carrera, sino que cuando la terminé empecé otra, y cuando la terminé hice una licenciatura. No en lo primero que había estudiado, pero ya estaba preparada para hacerla y pude tener una que era una cuenta pendiente que me había quedado de esa época. Así que menos mal que hice caso. Ese fue el consejo que básicamente me cambió la vida en cuanto a lo profesional. Hoy tengo ya 3 carreras y creo que si no hubiera hecho caso a esa persona, o hubiera abandonado y fracasado, o estaría solo con esa carrera, no sé la verdad que hubiera pasado. Pero bueno, esa decisión me trajo hasta acá con ustedes. En el próximo video les voy a contar cómo sigue esta historia, porque esa persona que me aconsejó
dejar la carrera para empezar una un poquito más fácil, a la vez, en esa misma conversación, me dio otro consejo. Así que no se pierdan el próximo video que les voy a contar eso. Y bueno, gracias por escuchar. Si te gustó, suscríbete. Esto fue Hablando como sale. Nos encontraremos en el próximo video. Chau, chau.